12 goles se anotaron en esta fecha. El sábado, en el Estadio Feliciano Cáceres, Sportivo Luqueño cayó ante Cerro Porteño 1-0. Julio Irrazábal, sobre 5 minutos de juego, anotaba el único tanto que le dio la victoria al Ciclón de Barrio Obrero. Sportivo Luqueño 0, Cerro Porteño 1. En Dos Bocas, Guaraní triunfó ante Rubioñú por 2-0. Ariel Coronel, en contra de Subaya a los 16, ponía 1-0 arriba a los aborígenes. Y Osvaldo Díaz, de tiro penal a los 36 del complemento, sellaba la victoria del Cachique. Guaraní 2, Rubioñú 0. En el Estadio Defensores del Chaco, Nacional goleó a Tacuarí por 4-0. Jorge Núñez abrió el tanteador a 8 minutos de la primera etapa. Fabio Escobar, a los 43, se encargaba del segundo tanto. Sobre 10 minutos del complemento, Gustavo Noguera anotaba el tercero y Ramón Cáceres cerraba la cuenta a 6 minutos del final. Nacional 4, Tacuarí 0. Día domingo, en Itagüá, el 12 de octubre le ganó al 3-1. Lorenzo Melgarejo, a los 36 del segundo tiempo, anotaba el único tanto itagüeño. 12 de octubre 1, 3 de febrero 0. En el Estadio Defensores del Chaco, Olimpia se quedó con el clásico blanco y negro al derrotar a Libertad por 2-1. El remate de Rodrigo Rojas, que rebota en Pedro Sarabia en el minuto 33 del complemento, ponía 1-0 arriba al Decano. Manuel Maciel, en el minuto 40, empataba para los humarelos. Y cuando el partido se iba, Martín Ligüera, con tremendo cabezazo, anotaba el segundo tanto para la victoria del Decano. Olimpia 2, Libertad 1.